Muy buena noche a todos los hermanos. Dios les bendiga, guarde. En esta parte final de Daniel capítulo 7, quedamos pendientes que queríamos, después que estudiamos 2 martes, la importancia de manera sintética, pero lo más claro posible, del Santo Sábado. Vamos a continuar, ¿verdad? En Daniel 7:25 ya analizamos la palabra que dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley también. Y en la parte final de ese versículo 25, y serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, quedamos que vamos a analizar esto en relación con lo que significa el comienzo del tiempo del fin. Brevemente, en relación con este texto que acabo de leer ahorita: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa profecía, esas palabras que luego se convierten en números, repite 7 veces en la Sagrada Escritura. Ya desde entrada, al decir 7 veces, ya uno sabe que es de mucha relevancia. Y claro, es importantísimo. Por ejemplo, la primera vez que aparece es aquí en Daniel 7:25. Dice tiempo 1, tiempos 2, plural, tiempos 2, más 1, 3, y la mitad de un tiempo. ¿Serían cuántos tiempos? 3 tiempos y medio. Un tiempo, 1. Tiempos, 2. 2 y 1, 3. Y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio. Daniel 7:25. La segunda aparece en el libro de Daniel 12:7. Otra vez, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, señalando el fin. Pues vamos a tocar esa parte. 2 veces en el libro de Daniel, luego en Apocalipsis, el resto de las partes que nos faltan, pues 5 veces. Entonces, la tercera vez que aparece esto de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, en Apocalipsis 11:2, y habla de 42 veces. 42 meses, pero ¿qué relación tiene con eso? Ya va. La otra cita, Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 11, vamos a leerla rapidito aquí. 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Mire como las 2 citas, 42 meses, y la otra es que 1260 días, una relación. Luego, la quinta cita se encuentra en Apocalipsis 12. Allí nos da una igualdad. Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer es la iglesia. Comprobamos ahorita. En el versículo, en el mismo capítulo 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dragón, Apocalipsis 12:9, es Satanás. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14, donde aparece la cita. La quinta. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, igual como decía el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Y el 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila,
para que volase de delante la serpiente al desierto, mire que es similar, a su lugar donde es sustentada. Aquí en el 6 dice, donde la sustenten por 1260 días. Y aquí dice por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Allí iguala 1260 días a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí es igualdad allí, ¿verdad? Luego, en Apocalipsis 13, la séptima oportunidad que aparece esta cita, Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, hablando del cuerno pequeño, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero el 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad, versículo 5, Apocalipsis 13, para actuar 42 meses. Cuerno pequeño, que persiguió a los santos por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Es la misma cosa que dice aquí. También se le dio la boca que hablaba grandes cosas al reino que aparece en Apocalipsis 13, que es el papado y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí están las 7 oportunidades en que se menciona esta profecía de 2260 días o años. Veíamosla cuando estudiamos esa oportunidad, ¿verdad? 3 tiempos y medio en profecía. Aquí recordando, pues. Un día es igual a un año. Como se dice, 1260 días en 1260 años. Leíamos Ezequiel 4:6 para comprobar esto, ¿verdad? Ezequiel 4:6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho una segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es una profecía. Día por año llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. En otras palabras, ¿40 qué? Años. Y el número 1434, vamos documentando para que los hermanos tengan, los amigos que puedan oír estos temas, vean que uno no está inventando, uno lo que está dándole fuerza, corroborando lo que dice la palabra. 14, número 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, ¿sabes? Cuando mandaron a reconocer la tierra para poder llegar a ella, dice la palabra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. 40 días han podido llegar a la tierra prometida, pero comenzaron, ya usted sabe la historia, que no, que era imposible, eran unos gigantes aquí. Bueno, 40 días, ahora van a ser 40 años. Cada día va a ser igual a un año. 40 años, un año por cada día. Profecía, entonces, un día equivale a un año igual a un día, en el calendario profético. Es cuando hablamos aquí de esta profecía tan maravillosa, en 1260 días, estamos hablando de 1260 años, que tiene que ver con 3 tiempos y medios. 1260 días también es lo mismo que 42 meses. Hay una cuenta que se saca 1260 días equivale a 42 meses. Es una relación, porque es el mismo periodo. 1260 usted lo divide entre 42 meses
y le da la cantidad de días que tiene un mes. 1260 entre 42. Eso da 30 días. Un mes compuesto por 30 días. De tal manera, en 1260 días tienen 42 meses de 30 días. ¿Cómo podemos asegurar que los meses en la Biblia tienen 30 días? Entonces uno va a Génesis, vamos a hacer estas comprobaciones aquí. Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Capítulo 7. Génesis 7, 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, oiga la fecha, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas toda la fuente, comenzó el diluvio. ¿Cuándo? En el mes segundo, a los 17 días. Ok, fíjese esa fecha. Y en el capítulo 8 de Génesis, estamos comprobando que los meses en la Biblia son de 30 días. Vamos a comprobarlo. El diluvio arrancó a los 17 días del mes segundo. En el capítulo 8 dice, versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, después que las aguas, ¿verdad?, que retiraron. Y reposó el arca en el mes séptimo. Mi hermano Luis, se fue el audio. Se fue el audio suyo. No sé qué pasó ahí. Dele, Luis, otra vez. ¿Ahora? Sí, ahora se oye. Bueno, imagínate tú. Bueno, hermano, estamos tratando de comprobar, ¿verdad?, las 7 veces en que aparece en las Sagradas Escrituras esta profecía de los 1260 días. 1260 días, y habíamos dicho que en profecía un día es igual a un año, según Ezequiel 4:6, ¿verdad?, Levítico 25:8 y otros textos que mencionaba allí. Y llegamos a la conclusión mostrando las 7 partes en que se encuentra esta profecía de los 1260 días, que también se le nombra como 42 meses, y tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12 se hace la relación directa entre tiempos y la mitad de un tiempo, que es igual a 1260 días. Luego aparece en Apocalipsis 11 esta misma profecía, 42 meses, Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11. En el versículo 3 dice, y ellos llorarán la ciudad santa 42 meses. Y en el versículo 3 dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días, allí hay una relación con estos 42 meses. Bueno, cuando uno divide 1260 entre 42 meses, 1260 días entre 42 meses, para ver cuántos días tienen, cuántos días tiene cada mes de esos 42, 1200 entre 42 da 30 días. Se multiplica 30 días por 42, da 1260. Cada mes en la Biblia tiene 30 días.
¿Cómo lo comprobamos? Entonces, lo estaba comprobando, ¿verdad? En el libro de Génesis, en el capítulo 7:11 dice que el diluvio comenzó en el mes segundo a los 17 días y terminó en el capítulo 8, versículo 4 del Génesis, en el mes séptimo a los 17 días. Terminó las aguas ya se asentaron y se retiraron las aguas, dice el versículo 3, al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, a los 17 días del mes, en el mes séptimo a los 17 días. ¿Y comenzó cuándo? En el segundo mes a los 17 días. Pasaron 5 meses. Y en esos 5 meses transcurrieron 150 días. Usted divide 150, lo divide entre 5. ¿Cuánto le da? 30. Quiere decir que cada mes tenía 30 días. 30 por 5, 5 por 0, 0, 5 por 3, 15. 150. De tal forma que los meses en la Biblia son de 30 días. Entonces, completico, ¿verdad? 42 meses son 1260 días, que son 42 meses de 30 días. 42 meses por 30, 1260 días. Y tiempo ilimitado el tiempo, según Apocalipsis 12, es lo mismo de 1260 días. 3,5 años. Bueno, así brevemente, ¿ves? Para que quede claro esto. Ahora, uno se pregunta, bueno, esta profecía, ¿qué tiene que ver con estos eventos que estamos hablando aquí? Bueno, en Daniel 7, en Daniel capítulo 7, dice que el cuerno pequeño que aparece allí, Daniel capítulo 7, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en Daniel 7:25 dice, y quebrantará a los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantará. Y serán entregados los santos del Altísimo hasta tiempo y medio tiempo. Y serán entregados en sus manos. Ese periodo que le hace guerra, como dice Apocalipsis 13, que los castiga, que los persigue. ¿Cuánto es ese periodo? ¿Cuánto tiempo es ese periodo? Tiempo y la mitad de un tiempo. En otras palabras, es lo mismo que 1260 días, según Apocalipsis, capítulo 12, rematando para entrarle ya directamente a la connotación, la gran importancia de este asunto. En Apocalipsis 12, 6, y la mujer huyó al desierto y allí es sustentada por 1260 días. Y en Apocalipsis 12, 14 dice, la mujer huyó delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, 1260 días es lo mismo que tiempo y medio tiempo. Entonces, en Daniel 7:25, cuando dice, el cuerno pequeño quebrantó los santos, ¿por cuánto? Por tiempo y medio tiempo. Y según Apocalipsis 12:6, eso es lo mismo que decir tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 días, que es lo mismo que decir que 1260 años. ¿Cuándo comenzó esa profecía? Que el cuerno pequeño realmente se levantó a atacar a los santos, a exterminarlos, a no aceptar ningún tipo de disidencia ni bosque, llevar a la contraria a ese poder romano. Cuando la bestia que tengo aquí a mi espalda, ¿verdad? La Roma política cae en el 476 y de la ceniza de esa Roma política de los Césares, César Augusto, todos esos hombres, emperadores del Imperio Romano, ya después el imperio cae en manos prácticamente de los bárbaros, quien toma el poder un poquito antes, en el 452, miren, el 455, el Papa León I ya estaba frenando a Atila y a Genserico. Ya se veía el prorrumpir en la historia de un poder más fuerte que el poder político que dominaba Roma. Cuando los pueblos bárbaros que socavaron al Imperio Romano y al cristianismo que iban penetrando sigilosamente cada vez más y más, y finalmente los bárbaros son sometidos por los cristianos para permitir por el papado la supremacía. ¿Cuándo se dio ese paso en la historia? En el 538, después del nacimiento de Cristo, el Papa ya tiene el terreno libre. 3 cuernos que fueron tumbados por el cuerno pequeño que salió en Daniel 7, 3 pueblos bárbaros, los éulos, los vándalos y los ostrogodos.
se oponían, eran arrianos, tenían contradicciones teológicas. Cristo es creado y los católicos no es creado, igual como lo compartimos nosotros. Ese arrianismo, eran pueblos bárbaros, pero tenían esa creencia por el apostatismo, pero ya paganizado, era obstáculo para Roma. Por eso el cuerno pequeño los tumba. En el 538, los ostrogodos, que es el último pueblo bárbaro, es retirado prácticamente a las afueras de Roma y queda ya listo el terreno para iniciar la supremacía papal de tiempo y la mitad de un tiempo, de 1260 días, años, que son lo mismo 42 meses desde el punto de vista profético. Cada mes de la Biblia tiene 30 días. 30 por 42 son 1260 días o años. ¿Cuándo arrancó esa profecía? Cuando comienza el quebrantamiento, la persecución, como dice Apocalipsis 13, y hace guerra contra los santos y los vencía. En el año 538 arranca la supremacía papal, tomando el puesto del imperio político romano. Ahora se habla de la Roma pontificial, el pontífice máximo, tomado nada menos de las religiones paganas que dirigían a Roma, pasó a los emperadores y luego el Papa lo asume. Yo soy el pontífice máximo. Yo soy el mediador entre los dioses y los hombres. Yo soy el puente comunicante entre los hombres y Dios. El sumo pontífice, el papado, usurpando el verdadero sumo pontífice, que es Cristo Jesús, como dice el libro de Hebreo, que está allí intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. ¿Cuándo arrancó esa supremacía? En el 538. Y terminó, usted le suma 538 después de Cristo, año 538, le suma 1260 años y llega a 1798. Vale, un poquito, pedacito de historia. Dice la revelación. Los 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo se comienzan a contar con la derrota del tercer cuerno, los ostrogodos, en el 538 después de Jesucristo. El tercer cuerno, se derrota el tercer cuerno. Desde ese año se inicia la supremacía papal, implementándose a plenitud el decreto de Justiniano que permitía a la religión católica ser la oficial para todo el imperio romano, sin una resistencia relevante de los pueblos, sin ninguna resistencia relevante de los pueblos arrianos. Desde el 538 hasta 1798 transcurrieron los 1260 años. ¿Y qué pasó allí? Como dice Apocalipsis 13:3, en 1798 el papado sufrió una herida de muerte. Apocalipsis 13, versículo ¿qué? 3. Una comparación aquí, mire. En Daniel 7:25 hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando lo compara esa declaración con Apocalipsis 13, versículo 1, 5 al 7, me paré sobre la arena del mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También se le dio que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 5. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire cómo combina Daniel 7:25 con Apocalipsis 13:1, versículos 5 y 7. Ahora viene algo que Ana Luisa ya preguntaba de los Estados Unidos, ¿verdad? La importancia de esto. ¿Qué pasó en 1798? Terminó la profecía de esa supremacía papal. Algunos dicen en 538, en ese siglo sexto, ¿verdad? El paso termina la Edad Antigua y arranca la Edad Media. Ya todos sabemos, por historia universal, lo que fue la Edad Media, oscurecimiento de la ciencia. Bueno, un retroceso tremendo, hasta que tuvo que venir el Renacimiento, el siglo de las luces, los enciclopedistas con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero en 1798, Napoleón Bonaparte, un hombre, un militar
que se va a convertir luego en un monarca y ya usurpa allí, agarra el poder, este hombre manda a poner preso al Papa, cosa que por más de 1000 años nadie se le ocurrió hacer eso, ni los bárbaros, pues. Y al año el Papa muere, 1798. Es el herido de muerte que tenga Apocalipsis, capítulo 13. Y el Papa hecho preso, el coronel Berthier, de las fuerzas militares de Napoleón, obedeciendo la orden de Napoleón Bonaparte, lo manda a meter preso. Napoleón no se dejó coronar por el Papa. O sea que hubo una irrupción contra ese poder. Por eso la Biblia dice, una herida de muerte. Pero lo que también dice Apocalipsis, que esa herida de muerte se iba a sanar. Iba a volver otra vez una supremacía papal, que es la que prontico va a estallar cuando arranque finalmente la ley dominical y todo este proceso. Cuando se forme la imagen de la bestia. Una imagen del sistema romano. Apocalipsis 13, 1 al 5, la bestia no es bestia animal, es un símbolo de los reinos. De Apocalipsis 13, del 1 al 10, es Roma pontificial. Y luego del versículo 11 en adelante, Apocalipsis 13, aparece los Estados Unidos también como otra bestia, pero con una apariencia de un cordero. Pero habla como dragón. Esa bestia que habla como dragón y que tiene la apariencia de un cordero, simbolizando como a Cristo, pero un falso profeta, va a ser un reino parecido al de Roma, para apoyar a Roma. Creo que llama la imagen es algo parecido a la Roma pontificial. Es la alianza final entre Estados Unidos, entre Roma y los Estados Unidos. O sea, la herida va a ser sanada y va a ser sanada ya definitivamente, porque va a ocurrir ese gran reavivamiento. Se forma un reino parecido al de la bestia para apoyar a Roma y obligar a la gente que se acepte a Roma como los preceptos de la Iglesia Católica, especialmente el domingo, como el día de la autoridad de ese nuevo orden mundial. El símbolo de esa gran confraternidad que va a decir paz y seguridad, de la autoridad mundial, política y religiosa, ese día de la familia, ese día del descanso, ese día de la naturaleza, ese día de la resurrección, que los protestantes son los primeros que van allá en Estados Unidos presionar para que se logre definitivamente instaurar un día de descanso universal, para que paren la corrupción, paren las tragedias, las calamidades, y el mundo deje de ser tan problemático. Hace falta Dios. Van a buscar reformas sociales, todo, pero tener como centro, busquemos a Dios. Cuando se ha sanado esa herida, hermano, ley dominical, ahí Dios tiene que actuar. Sellamiento, todos los eventos comienzan a desencadenarse, lluvia tardía para el fuerte pregón, saca a los últimos que están en Babilonia, que no participen de los pecados de Babilonia. Ese mensaje de fuerte pregón denunciando los avances secretos del papado, la confabulación, la corrupción de todas esas organizaciones religiosas, tal como lo dice el conflicto de los siglos, cuando la herida sea sanada. Pero en el 1798 sufrió de herida, pero la Biblia dice se va a sanar. Pero ¿qué connotación tiene esa herida que sufrió allí? Allí terminó la profecía de los 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, y los 42 meses. Ahí terminó esa profecía. ¿Qué dice la revelación? Primero, ¿qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto? Entonces vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, atención, y después vamos a leer el espíritu de la profecía. ¿Qué relevancia tiene el 1798? Como adventistas, los que estudiamos estas cosas, bueno, allí es el tiempo del fin, comenzó el tiempo del fin. Pero antes de leer Tesalonicense, voy a irme al libro de, como dije, tiempo del fin, donde sacamos esa palabra los adventistas. No, eso no es de los adventistas. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 12, palabra de Dios. Daniel, capítulo 2. Te lo busca allí, ¿verdad? Como estoy buscando yo aquí. Daniel, capítulo 2. Dice la palabra santa. Daniel 12, versículo, vamos a leer, versículo 4. Pero tú, Daniel, hablando ya del fin, vamos a leer versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, tiempo de la parte final del capítulo 11 del libro de Daniel.
Miguel es Cristo, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Ahora de prueba que sacudirá el mundo entero, pero Dios nos librará si somos fieles. Pero en aquel tiempo será libertado, en ese tiempo de angustia terrible, el tiempo de las plagas ya final, la apretura de Jacob, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, todos los que se hayan bautizado, que son anotados en el libro de la vida del Cordero, serán libertados. Versículo 2, y muchos de los que duermen, los que murieron en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la resurrección especial. A diferencia de la resurrección cuando ya Cristo aparece, se ve Cristo está allí, que resucitan todos los fieles de todas las edades que han muerto. Un poquito antes que resuciten esos fieles, hay esta resurrección especial, que resucitan, como dice Apocalipsis, los que los traspasaron, como dice aquí, tanto los que, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua, los que los traspasaron. La resurrección especial en la séptima plaga, antes de aparecer Jesucristo, todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Estos mensajes que estamos predicando aquí, los creyeron, la iglesia adventista del séptimo día, se levantarán en esa resurrección especial, los fieles. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora mira lo que dice aquí. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto que se va a levantar, Miguel, que Cristo viene pronto, viene un tiempo de angustia terrible, viene una resurrección especial. El Señor ya, un tiempo como nunca antes había ocurrido en cuanto a la apretura tremenda, se le llama la apretura de Jacob. Tiempo de persecuciones terribles, tiempo de donde hay un decreto de muerte para exterminar a los fieles. Pero se le dice a Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Ah, tiempo del fin. ¿Cuándo será el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Ah, vale. Ahorita le voy a leer lo que dice José Wolf de este versículo. Y yo, Daniel, miré y aquí que otros dos estaban en pie, y el uno estaba al otro río, el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ese varón es Cristo Jesús, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, Cristo Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su derecha y su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será, ¿cuándo será el fin? Que será por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Será hasta tiempo y la mitad de un tiempo. El fin de estas maravillas será el final de los tiempo y medio tiempo, que son los 42 meses, que son los 1260 días. En otras palabras, cuando termine la profecía de los 1260 días que comenzaron en 538 y terminan en 1798, en 1798 arranca el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? Cuando arranque, ¿verdad? El fin de la profecía de los 1260 días, tiempo y medio tiempo, 42 meses. Y oí el varón Cristo decir, ante la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de todos estos acontecimientos tremendos? Le dijo, y que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Arrancará el fin del tiempo del fin, comienza el tiempo del fin, y cuando se acabe ya el esparcimiento, cuando ya no haya más persecución al pueblo de Dios, con Cristo en el reino de los cielos. Entonces, el tiempo del fin, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Cierra el libro hasta el tiempo del fin. Es al final de la profecía de los 1260 días, la de tiempo y medio tiempo, como lo menciona en Daniel capítulo 12. Cierra el libro hasta el tiempo del fin, cuando ya es inminente que Cristo viene a esta tierra por segunda vez. Antes de leer el Tesalonicense, vamos a ver la definición del espíritu de profecía
y aparece en Profetas y Reyes en la página 401, 402. ¿Qué dice allí la página? 401, 402. Hablando de Daniel, dice, en la 401, Profetas y Reyes, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada, la feliz promesa de que hasta el tiempo del fin, cuando en Daniel 12:4 le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este libro, ciérralo. Después del tiempo del fin, este libro va a ser abierto, como dice Apocalipsis 10. Está la conexión, ¿verdad? Este libro va a ser abierto y la profecía va a ser comprendida. Pero en este momento, en tu tiempo, Daniel, siglos, prácticamente del siglo VI antes del Señor Jesucristo y parte del quinto, cierra. No hay más revelación. Tiene que llegar el tiempo del fin. Al final de los 1260 días, que tiene que ver con la supremacía papal. Al final de la primera etapa de supremacía papal, que terminó en 1790. Ciérralo hasta el tiempo del fin. Aquí dice, está un guión, tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo. El plazo final de la historia de este mundo comenzó en 1798. Comenzó el tiempo del fin, que en otras palabras es que el plazo final de la historia de este mundo. Y de allí en adelante debería entonces predicarse las maravillas, los acontecimientos tremendos que le fueron revelados a Daniel en cuanto a la segunda venida de Cristo. Todo lo concerniente a los detalles de la segunda venida de Cristo. Todo lo que implica ese esparcimiento, esa guerra que le hacen a los santos. Pero ya a partir de 1798 tuvo una primera guerra, pero viene una tremenda guerra de persecución al final contra los fieles. Todo ese proceso arranca del 1798. El poder proclamar que Cristo ahora, ya, este es el último plazo a la historia de este mundo. Comenzó el tiempo del fin. Como dice literalmente, se le permite en el plazo final de la historia de este mundo. Plazo final de la historia de este mundo. Dios le dio un plazo a los antediluvianos. Dios le dio un plazo a Sodoma y Gomorra. Dios le dio un plazo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, al pueblo judío. Y han pasado a pasar un año y años hasta que Dios permitió un tiempo ya final, el tiempo del fin, el plazo final. Estamos en el plazo final de la historia de este mundo y Dios nos reveló los eventos que han de ocurrir, que van a terminar con la segunda venida, nada menos, del Señor Jesucristo. En Tesalonicense esto se amplía y dice, segunda de Tesalonicense capítulo 12, dice la palabra inspirada. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No se deje mover tan fácilmente del modo de pensar en cuanto a la segunda venida de Cristo. Hoy en día, hermano, uno está oyendo cada vez que teólogos que fueron de la iglesia adventista y se apartaron, hablando porque no, que ya te quedan 7 años en esta tierra, no, que en el 2030-31 se va a acabar el mundo. Y uno de los expositores, David Gay, y otros más que hacen el coro, Cristo viene ya, Cristo no, que los 3 años y medio que aquí profecía, estos 1260 días lo están llevando para el futuro. Después de los 2300 días ya no hay más profecía numérica. Eso es pasado ya. Pero lo están llevando para el presente y para el futuro.
No, que son 3 años y medio de persecución. O sea, atrevidos. Eso no está revelado. Entonces, no se dejen mover. Si en el tiempo de Pablo, como Pablo en 1 Tesalonicenses, cuando habló que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos nos iremos con él, la gente pensó, bueno, si Pablo dice así, quiere decir que Cristo va a venir en la época de Pablo. Antes de terminar el año 100, en la década del 50 al 60 del nacimiento de Cristo, ahí Pablo estaba dando esta información. Entonces la gente creía que en esa época, mediados del siglo I, ya Cristo iba a venir, por lo que Pablo había dicho en la primera carta. Como hoy en día, ¿no? Que Cristo viene ya poniendo fecha y diciendo aquí, eso que dice que nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, podemos saber cuán cerca, pero no podemos decir, mira, el 4 del mes tal del año tal. No se puede decir, dice, solamente el Padre conoce eso. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Pablo le dice aquí, mucho cuidado, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni estéis allí sufriendo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para el momento aquel, el día del Señor no estaba cerca. Ahora cuando está cerca, ustedes comienzan a poner fecha que esto aquí. No se deje turbar. No se conmuevan ni se asusten. Los eventos tienen que transcurrir cronológicamente como han sido revelados. En este momento estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del juicio investigador. Estamos en el tiempo de experimentar. Estamos en el tiempo de una reforma por salud profunda que tiene que ver en nuestra vida. Estamos en el tiempo nada menos y nada más de la lluvia temprana. O sea, estamos en un tiempo de zarandeo. En este momento, cuando yo estoy hablando aquí, zarandeo que hubo ayer, que hubo hoy, y va a haber ya hasta después del cierre de gracia. Cómo Satanás va a tratar de zarandear a esos fieles, pero se mantiene firme. Y después de ese proceso, ¿verdad? Viene el movimiento de estos ecuménicos que se dan ahorita y se van a acentuar con poder para lograr convencer a los legisladores y a la sociedad de que necesitamos un día de descanso obligatorio hasta que se conforme la imagen de la bestia y produzca un decreto que va a llevar como consecuencia que tengamos que ser sellados los que seamos fieles. El que es sellado no tiene ni una mancha ni una mácula de defecto en su vida. Reflejan la imagen de Jesús. Por eso son los instrumentos que una vez sellados, un poquito de escatología en cuanto al orden, Dios va a derramar al Espíritu Santo, la lluvia tardía, para que predique con más fuerza el mensaje del segundo ángel caída que es Babilonia y le añada el mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18:1. Y vi la tierra iluminada. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo para darle poder. La lluvia tardía cae sobre gente que refleja perfectamente a Cristo, que ya lo reflejaba en el tiempo del sellamiento. Ahora es bautizado con el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, sacar las últimas almas de todos los lugares, iglesia, las cosas mundanas. Vendrán los fieles, descubrirán cuán engañados estuvieron. Este no es el mensaje que si la cruz, que si los milagros de Cristo, no, ya eso está dicho. Aquí se denunciarán los pecados de Babilonia según Apocalipsis 18. No le gusta oír ni a teólogos, a muchos teólogos, ni hermanos. Creo que vamos a seguir con este mensaje aquí de paz. No, aquí hay que decir, se corrompió el cristianismo y tiene que haber un pueblo, los 144,000 sellados que van a dar ese mensaje para que salga el fuerte pregón, reciba la ayuda tardía. Cuando todo el mundo está ilustrado en cuanto a estas verdades, allí es cuando se puede decir las personas son selladas para Dios porque se mantienen fieles con ese santo sábado y todo lo que implica esto, estas cosas, y los que reciben la marca de la bestia. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, no estoy preocupado, o sea, que en aquel momento de Cristo va a venir. No, todavía no. Y en este momento también, mire, que ya viene, tiene, más o menos dice rapidito un recuento de la cronología, aproximada de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía. Hay algunos que son casi simultáneos, pero ya se los di más o menos un orden cronológico. Faltan eventos. Cristo no va a venir ni mañana ni dentro de un mes. Hay eventos que tienen que cumplirse. Tiene que venir a formarse la imagen de la bestia, la ley dominical, el decreto, el sellamiento, la lluvia tardía. No estamos en lluvia tardía, no estamos en sellamiento en este momento. Pablo, como diciendo que por los rumores que hay ahorita, aquel momento era que no, que Cristo viene ya, Cristo también ya viene ya. Pablo le dijo, mire,
olvídense de eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. En ninguna manera, porque no vendrá Cristo, ¿verdad? Se refiere a Cristo Jesús. Porque no vendrá Cristo Jesús, vamos a decirlo así, sin que antes, oiga, mire el orden cronológico, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía de la iglesia, que ya se veía ya en el siglo I, ya se estaban metiendo conceptos raros en el tiempo de los apóstoles. En el siglo II, la iglesia de Esmirna también está allí, había gente, el sinagoga de Satanás, allí había un poco de gente que también quería corromper la iglesia. Hasta que finalmente, en el siglo II y III, y ya en el siglo IV, con la iglesia de Pérgamo, la iglesia entonces recibe prácticamente, diríamos, el bautizo de Constantino. Es la unión religiosa política, donde Constantino se hace hasta miembro pues, de un concilio de los hermanos católicos. Y de añadidura, diríamos nosotros, Constantino lo nombran apóstol número 13, porque paró la persecución. Hizo posible la legalización de un decreto que por primera vez, de una manera civil, los gobiernos aceptan como día de reposo el día de domingo. Y ahí viene el descanso dominical por Constantino. Un imperio decreta día de descanso, el día del sol, pero que también va a ser el día de la resurrección, pero que también va a ser el día santo de Dios. Constantino lo declara y los católicos lo celebran junto con los evangélicos más adelante, como hoy en día. El origen de ese descanso dominical, allí autorizado por un gobierno, y de allí se popularizó hasta nuestra época, como lo dice Juan Pablo II en la encíclica El Día del Señor. Fue de grato para los hermanos católicos cuando Constantino sacó ese decreto, ya el domingo, gracias a Dios, universal para el imperio, y de ahí hasta hoy en día. Hay artículos, como se lo leí otra vez, que dicen el origen del domingo como día de descanso, día Domini, es nada menos, nació con Constantino. Entonces, es interesante cuando uno ve estas cosas, ¿verdad? Esa apostasía es necesario, dice el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, el apartamiento de la verdad, el apartarse de la verdad. Y eso es lo que va a ser posible también al final, que se forme la imagen de la bestia. Un reino parecido. Las iglesias protestantes pierden el poder del Espíritu Santo y buscan alianza con el Estado, igual como hizo la iglesia primitiva, que en la medida que se fue corrompiendo y llegó al año 313, Constantino para la persecución, y se venden entonces al gobierno romano porque paró la persecución. ¿Entiendes? Hay una alianza allí. Esa alianza también va para el futuro. El primero tiene que venir, antes que venga Cristo, tiene que venir primero la gran apostasía, que va a dar origen a qué, dice aquí, y se manifieste después de la apostasía, después que renunciaron a la doctrina verdadera, después que hubo la amalgama del paganismo, el sincretismo del cristianismo con el paganismo. 24 de diciembre no nació Jesús, se celebraba la fiesta del sol invicto, se celebraba el nacimiento del dios Mitra. Entonces, como para ganarse también a los paganos, entonces el catolicismo dijo, no, vamos a poner a Jesús nació el 24 de diciembre. ¿Ves? Eso se llama sincretismo. Los santos y la cosa, como había muchos dioses, bueno, entonces vamos a convertir los santos como si fueran dioses, aunque no le decimos que son dioses, pero la gente tiene la imagen, vamos a pedirle, vamos a orarle, vamos a rezarle. Y los dioses intercediendo, cuando el máximo intercesor, quien dio su vida para poder interceder, se llama Jesucristo, no la Virgen María ni ningún otro santo. Pero como esa era la costumbre de los pueblos paganos, tener diosa, la diosa Isis, allá en la India, ¿verdad? Diosas también, por todas partes, diosas y dioses. Bueno, para ganar a toda esa gente hubo el sincretismo y de ahí viene, bueno, la apostasía. Y esa apostasía, si se apartaron a Dios, facilito, dice aquí, apareció el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. La apostasía permite, Cristo no va a venir si primero no llega la apostasía. Ya le expliqué. Y después la apostasía, ¿qué va a dar a luz la apostasía? ¿Qué engendra la apostasía? Al hombre de pecado, al papado, como dice aquí el apóstol Pablo.
Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Se le olvidó que yo le explicaba esto en la profecía, dice el apóstol Pablo. Yo se lo decía. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. Vosotros sabéis quién detiene que el papado no agarre la fuerza. ¿Quién? Roma. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está detenido por las persecuciones, por toda una cantidad de cosas que el Imperio Romano hacía. Pero cuando esto fue feneciendo progresivamente, como dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. Cuando llegue la procesión de los 1260 y 538, ahí se va a manifestar con todo poder y fuerza. Porque ya está en acción, dice el apóstol Pablo, el misterio de iniquidad, que es lo mismo el hombre de pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene. En el momento que Pablo escribe esta parte, quien está deteniendo que el papado surja, ¿quién es? Roma política. Hasta que Roma, a su vez, se quitara de en medio la Roma política, y que dice el versículo 8, y entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren la cronología. Cristo no puede venir antes. En aquel tiempo no podía venir, sino primero tiene que producirse la apostasía en la iglesia que se llama cristiana, y luego la apostasía engendrarse el papado, y luego que el papado se engendra, ¿verdad? Aparece en la historia, sentándose en el trono de Dios como si fuera Dios, el representante de Dios, pues el Espíritu Santo aquí, pues, vicario fidei, el vicario de Dios, el que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra. Hasta que no veamos eso, no podemos hablar de la segunda venida de Cristo Jesús. Estaba diciendo la palabra aquí, inspirada. Y exactamente, arrancó la supremacía papal en el 538 y en 1798 hubo un parado de la supremacía papal con herida de muerte. Hasta que se manifieste el hombre de pecado. Se manifestó. De ahí en adelante sí se puede predicar. Cristo viene por segunda vez a esta tierra. Comienza el plazo final de la historia de esta tierra. El fin de la historia. Ya, esto no da más. Y por eso en 1798, cuando arranca el tiempo del fin, ve la connotación del tiempo del fin, es el comienzo del plazo final. Es como dice el apóstol Pablo, es el momento cuando se debe predicar la segunda venida de Cristo. Ni Pablo la predicó con la inminencia que en este momento, a partir de 1798, deberá predicarse. Ningún apóstol, ningún reformador, era después que se manifestara el hombre de pecado y persiguiera y hiciera todo lo que hizo y que va a volver a hacer, pero que tuvo un parado en 1798. Siguiendo la cronología que dice el apóstol Pablo, dice, de ahí adelante, como dice Daniel, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Y de allí, todo ese tiempo terrible que viene, ¿cuándo va a ser eso? Hasta tiempo y medio tiempo. Hasta 1798. De ahí en adelante, el libro que estaba cerrado se abre. Hablan de profecía. Muchos correrán de aquí para allá. Como dice la palabra santa, encontrarán esa certeza que Cristo viene pronto a esta tierra. 1798, ya comenzando 1800, ¿verdad? ¿Y qué mensaje tenía que venir ya al final? Sabiendo que ya el papado apareció. Ahí en adelante la autorización para predicar la segunda venida de Cristo, el mensaje del juicio. Dios levanta una iglesia que le diga a este mundo, mire, ya aquí también viene un último mensaje. Ya aquí la humanidad ha hecho el resto. El mensaje de los tres ángeles. El primer ángel que dice, y vi tres ángeles que volaban por el cielo, Apocalipsis 14, 6, con el evangelio eterno, para predicarlo a toda tribu, nación, pueblo y lengua. El primer ángel que decía, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio llegó. Ya hay que rendir cuenta, ya hay que preparar un pueblo. Los que murieron, saber quiénes son los que van a ser salvos, y los que están vivos, que vayan preparándose, porque va a llegar un momento también que van a ser pesados en balanza,
porque estamos ya en el proceso final de la historia, en el plazo final de la historia de esta tierra. Qué hermoso, qué sabroso saber que eso ya está ocurriendo. El Señor se gozó en darnos este tiempo, este plazo final y precisamente juicio. Se levanta una iglesia para exaltar el día sábado, que no es sábado por día de descanso, pero que declara la gloria de Dios, que Dios es el creador, que nosotros venimos de Dios, que nuestros orígenes son divinos. ¿Por qué la iglesia tuvo que levantarse una iglesia? Porque la última etapa del cristianismo, el ateísmo, el racionalismo, el escepticismo iba a brillar, el nihilismo iba a brillar por todas partes. 1848, Carlos Marx sale nada menos que el manifiesto comunista. Dios no tiene que ver nada con la historia, es la lucha de clase la que define la historia de este mundo, llevándose por delante a Hegel y a todos esos filósofos que hablaban que que el movimiento de la historia no es una lucha de clases, tiene que ver con ideas, confrontación de ideas, bueno, etcétera, etcétera, pues. Y las mismas cosas del hombre allí, su furia, su rollo allí. 1859, la origen de la especie, Charles Darwin, entonces dice, no, un hombre que era de padre religioso, no, nosotros venimos de la ameba, venimos de lo más cercano de nosotros, el chimpancé. Dios no hizo al hombre, no, el hombre viene de una serie de animales hasta que termina culminando lo más evolucionado de la especie, es el ser humano. Nuestros ancestros, todos esos pocos animales que nos preceden. Tremendo. O sea, el mundo y la ciencia de 1820, la geografía, que si los periodos tal, que el otro aquí, que cámbrico, que rollo, que aquí, que el otro. O sea, Dios se desapareció. Los días de creación de 24 horas eso pasaron para cuentos infantiles y fábulas. Pero Dios levantó una iglesia, hay que exaltar, hay que decir la verdad al mundo. Dios es el creador. Estamos en pleno juicio. Se tiene que preparar un grupo de seres humanos. Dios no conoce demora ni premura. Ya en estos tiempos, Dios sigue preparando un pueblo, porque ya va a derramar, va a sellar a su pueblo frente a las atrocidades que el diablo va a hacer con todas estas organizaciones corrompidas. Pero necesita un pueblo que esté preparado en espíritu y en verdad para dar este último mensaje. Hasta los historiadores, mire, este libro que tengo allí que le prometí la otra vez, El fin de la historia, de Francis Fukuyama. Él dice que ya en la Revolución Francesa, 1790, 91, 92, fíjate, ya casi también al comienzo del tiempo del fin, el tipo llegó a la conclusión, como lo había dicho Hegel, Kojève, y finalmente Fukuyama, ahorita en el siglo XX, y que este libro se lee también para el XXI. Están diciendo, también llegó el fin de la historia. ¿En qué sentido? Ya la evolución ideológica del hombre ya no da más. Con la Revolución Francesa, dicen estos historiadores, ya se logró lo máximo de la evolución ideológica. Más allá de libertad, fraternidad e igualdad, ya no hay más nada después de eso. Y para ellos, pues el modelo político que refleja igualdad y la libertad, allí que más o menos se parece a ese resumen, a ese punto crucial de la evolución ideológica del hombre, el liberalismo. El Estado liberal, pero en forma de principio, más allá de libertad que puede haber, más allá de igualdad que puede haber, no nombra fraternidad, pero que también es clave, más allá de fraternidad, ¿dónde salieron esos tres conceptos producto de la Revolución Francesa? Ellos decían, esa relación amo y esclavo se fracturó. Hasta los mismos pensadores paganos dicen, ya el hombre no da más, ya el hombre evolucionó. Mire, 1700 años después de Cristo, más 4000 años atrás, bueno, casi 6000 años el hombre evolucionando, pues. Ya no da más cómo organizarse socialmente sin meter a Dios. Ya no da más. Por lo tanto, Dios dice, bueno, ni ideológicamente, ni religiosamente, ya. El plazo final, ya el hombre no da más. Levanta una iglesia para que se presente los fundamentos de lo que es un verdadero gobierno dirigido por Dios y los eventos que van a ocurrir ante la segunda venida del Señor Jesucristo. El fin, el plazo final de la historia. Gracias a Dios que lo mostró a través de la Biblia, Daniel, Tesalonicenses y el Espíritu de Profecía. Yo quiero terminar esto que acabo de explicar con lo que dice el Espíritu de Profecía para que no olvidese de Luis Enrique. Dice en la profecía, en el capítulo 21, el gran despertar religioso,
En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso. Se ve un ángel volando en medio del cielo teniendo el evangelio eterno, estoy abreviando, y dice a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. La circunstancia de que se diga que es un ángel, el heraldo que da esa advertencia, no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y la gloria que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial, y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan en la tierra, a cada nación, evidencia la rapidez y extensión. El mismo mensaje revela el tiempo en que ese movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. El plazo final de la historia era arrancó el tiempo del fin, según la profecía de los 1260 días. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debió Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de esta profecía, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día dijo: no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado, el cual, como está predicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarcó, mire, con su aviso, toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo en la sola iglesia adventista el séptimo día, adventista que el advenimiento. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predicó a su hermano la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio. Y oiga esto, comentario bíblico, profético, Conflicto de los Siglos, la página 406, que es la que sigue a la que leí ahorita. Hablando del doctor José Wolf, dice aquí el Conflicto de los Siglos, el mismo capítulo 21. Dice: el misionero universal empezó a proclamar la próxima venida del Señor. José Wolf había nacido en Alemania, ¿verdad? Y este señor dijo lo siguiente. Quiero, ahí tomado del conflicto, Daniel, cuando dice, y la ciencia será aumentada, José Wolf traduce aquí en el Conflicto de los Siglos, dice, y los hombres observarán los tiempos y pensarán en los tiempos, y
y la ciencia de los tiempos será aumentada. ¿Cuál es la ciencia de los tiempos? Dice José Gould aquí en el conflicto de los siglos. La profecía. Indudablemente, una vez iniciado el tiempo del fin, en 1798, ahora sí, la profecía se abría a plenitud para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, creo que con esta explicación que nos dé fuerza, nos dé perseverancia, nos dé poder de lo alto para estar confirmado que un poquito más y el que ha de venir vendrá por nosotros. Y recuerde el solemne tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo el plazo final de la historia de este mundo de acuerdo a la profecía. Y usted lo puede comprobar en cualquier escenario. Cristo viene pronto a esta tierra y espera que usted y yo estemos preparados para recibirlo en gloria. Hoy aprovechemos, estamos en tiempo de juicio investigador, estamos en tiempo de purificación y todos estos eventos, en lluvia temprana de conversión, en reforma por salud para poder entender estos mensajes, en zarandeo. Todo esto va a culminar, hermano, en que nos vamos a estar listos para que cuando defendamos estos mandamientos, incluyendo el séptimo día, no es un asunto de decir sábado por sábado, sino que quienes reciben ese sello como premio a que han sido fieles, ya sus vidas reflejan a Cristo Jesús, porque nunca el sello será puesto en un alma que está practicando pecado. Cuando yo mantengo mi lealtad en sábado, así me corten la cabeza, es porque ya he aguantado la persecución, he aguantado la lucha terrible antes que llegue ese momento de la imagen de la bestia y me he mantenido fiel. No me importa que me boten del trabajo, no me importa perder el estudio, no me importa lo que sea, no voy a mentir, voy a ser fiel a Dios. Esos íntegros son los que podrán decir, yo estoy de parte de Dios cuando salga la prueba final que va a ser la ley dominical. Parte de este plazo final que Dios nos ha dado. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a aquel hermano y que nos ayude a crecer el Espíritu Santo en esta lluvia temprana, en este tiempo de juicio, en este tiempo de zarandeo, en este tiempo de fin, del fin, que nos permita al Espíritu Santo crecer todos los días para ser participante de esa gloriosa proclamación del último mensaje en esta tierra. Feliz noche, Dios le bendiga.